Se lo preguntaba yo, doctor, porque a la homeopatía se le ha acusado de ser superchería o de ser magia. Se dice que ustedes pues curan con chochitos, o que no utilizan más que la fe de la gente que va a verlos, etcétera. Y yo recordaba ahora que al principio del programa dijo usted que lo que ven es integralmente al hombre y que tienen que tomar en cuenta que el ánimo también se enferma o que se debilita, porque los médicos indígenas de Oaxaca, con quienes hemos trabajado un buen rato para divulgar sus conocimientos en la televisión, plantean una cosa semejante. Claro. Ellos ven también al ser humano, al paciente, como un ser completo y toman en cuenta que está debilitada también o fundamentalmente su alma y se niegan conceptualmente a separar el cuerpo del espíritu y ven al hombre como una cosa única, coherente, congruente, completa. ¿Qué relación hay, doctor? Mire, todos los filósofos, todas las gentes pensadoras de todos los tiempos y de todas las latitudes llegan a la misma conclusión. No se puede separar una cosa de otra, ¿verdad? Conceptualmente lo separamos para poder estudiarlo. Pero la grandeza del pensamiento de Hahnemann, el fundador, fue que lo llevó a la experimentación. Como le decía usted, al experimentar la quina, como cualquier otro medicamento, la belladona o el arsénico, lo que sea, se ve que lo primero que afecta a la droga es el espíritu. Lo afectan no modificándolo, porque acabamos de decir que es una sustancia simple y por lo tanto inmodificable, pero modifica sus manifestaciones, impide sus manifestaciones prístinas, sus manifestaciones nítidas, porque modifica el cuerpo, modifica las energías, esas energías que están relacionando la materia nuestra con ese espíritu inconsútil, ¿verdad? Bueno, ese espíritu sin costuras, esa sustancia simple. Entonces, lo primero que se obtiene en una experimentación de una sustancia es trastornos de las energías, y por lo tanto del ánimo del experimentador, en este caso digamos del experimentador. Lo mismo que cuando se enferma uno, como decía hace un momento, lo primero que se enferma es eso, lo primero que se altera son las energías, ¿verdad? Y entonces la capacidad de expresión nuestra varía, se modifica. Generalmente se modifica alterándose, saliéndose del curso normal, saliéndose de lo normal, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, sufre una enfermedad y se pone neurasténico, como dicen vulgarmente, bueno, pues entonces usted se pone sumamente susceptible, ¿verdad? Y propenso a la irritabilidad. Otros, al contrario, se deprimen, entonces viene la depresión, entonces no tiene uno ganas de hablar, ni de comunicarse con nadie, ni de ver a nadie, ni a sus propios hijos, ¿verdad? De todas maneras es el ánimo el primero que se modifica. Y así, al hacer las experimentaciones de las drogas, todas absolutamente alteran el ánimo, alteran el psiquismo, para que entiendan todas las gentes, en una forma muy peculiar. Por ejemplo, el famoso toloache que se usa mucho en México, ¿verdad? A veces con fines abyectos, ¿verdad? Según dicen. Pues precisamente es una droga que altera profundamente el psiquismo y produce una excitación muy grande primero, una excitación con propensión a la ira, con propensión a golpear, a la irascibilidad más grande, y después viene una depresión muy grande, ¿verdad? Si viene la condición opuesta. Pero tiene una influencia muy enorme en el psiquismo. Y así todas las drogas, nada más que en una forma peculiar cada una. Cada una tiene su forma peculiar de actuar sobre el organismo humano y de producir alteraciones tanto psíquicas como físicas, como las causas morbosas naturales, ¿sí? Como las causas de enfermedad natural, también alteran tanto el psiquismo como las funciones orgánicas. ¿Por qué los médicos homeópatas hacen tantas preguntas acerca de la vida personal del paciente? Bueno, eso es una cosa mucho más importante y que también se ve desde el punto de vista, es decir, desde el punto de vista homeopático se ve con más profundidad. Nosotros somos, usted como yo y como todos los seres humanos, somos derivación de nuestros padres, indudablemente. Es decir, somos un tanto como ellos eran. A veces mucho,
¿verdad? A veces nos parecemos totalmente hasta en la forma de ser y de hablar y en lo fisonómico, en fin. Pero cuando menos tenemos algo de nuestros ancestros, ¿verdad? Y a veces tenemos de los abuelos o los de los bisabuelos o del tío. Es decir, que no somos más que la prolongación de nuestros padres, ¿verdad? Y nosotros vamos a prolongarnos en nuestros hijos. Luego entonces, no es posible que estemos divorciados del ayer, ni que también el mañana nuestro se pueda divorciar de nosotros. Vamos a prolongarnos. Entonces tenemos que heredar también todo lo patológico de nuestros padres, o algo de su patología. Entonces, por eso investigamos qué padecieron sus padres, qué padecieron sus abuelos, cómo eran de carácter, ¿verdad? Porque si ellos tuvieron alguna perturbación grande en el psiquismo, no es raro que el paciente ahora lo tenga, ¿no? O que tenga esa propensión, así como también se hereda la propensión a la diabetes o a la tuberculosis o al cáncer, ¿verdad? No se hereda el cáncer, ni la diabetes, ni la tuberculosis, pero se hereda la propensión en alguna forma. Así también a todas las afecciones y a toda la forma de ser de nuestros ancestros tenemos una propensión. Y por eso la homeopatía investiga todo eso. Y no solamente lo anterior, sino también cómo vive el paciente, cómo se relaciona con los demás, ¿verdad? Cómo es en toda su expresión, ¿verdad? Entonces el homeópata es un poco un psicólogo o un mucho. Tiene que ser muy psicólogo, tiene que ser muy psicólogo. Y aprender una psicología que va precisamente captando de cada ser humano, ¿verdad? Por eso el aprendizaje de la homeopatía no es tan fácil como se supone. Al contrario, lo primero que necesitamos es conocer al ser humano, ¿verdad? Y por eso necesitamos unas nociones muy grandes, bueno, que no sean tan nociones, sino sencillamente un poco de profundidad en el conocimiento de la ética primero que nada, ¿verdad? De la moral médica. Ya que no podemos ser santos, por lo menos dentro de la profesión debemos ser éticos, ¿verdad? Tener una deontología, tenemos una forma de proceder profesionalmente que esté en concordancia más cierta, cuando menos con el humanismo, ¿verdad? Lo que se llama el humanismo. ¿Y cuándo más? Y cuando más con nuestra religiosidad, porque hay que reconocer que todo ser humano tiene una tendencia a religarse a su origen, y esa es la religión, ¿verdad? Con la denominación que se quiera, pero reconocer que tenemos una liga permanente con la naturaleza en primer lugar y a través de la naturaleza con su creador, ¿verdad? O con su origen. Toda esa dependencia debemos reconocerla para ver que el hombre es libre pero no independiente, ¿verdad? Esa dependencia constante con el todo debemos saber reconocerla ampliamente y proceder también en concordancia con ella aún en la práctica médica, ¿verdad? ¿Y de ese reconocimiento proviene la ética? Claro, porque entonces usted sabe, como decíamos, que usted se va a prolongar, el paciente se va a prolongar en sus hijos, y no es nada más quitarle ahora el reumatismo, sino ponerlo en condiciones de que dé hijos sanos, ¿verdad? No quitarle nada más la neuralgia o quitarle su infarto, sino tratar de curarlo integralmente para que él produzca una especie mejor, ¿verdad? Un ejemplar de especie mejor. Esa es la trascendencia más importante de la verdadera medicina, que sea una medicina trascendente, que los efectos terapéuticos no se limiten al individuo, ni menos al momento que vive, sino que se limiten a la trascendencia que va a tener ese individuo en la especie. Se puede decir que no se dediquen solo a quitar el síntoma, a desaparecer el síntoma, sino ahora, llegar al fondo de la energía de las personas. Eso es lo que todo médico verdadero, ya sea con la denominación que sea, ya alópata, homeópata o naturista o lo que sea, debe procurar que su efecto terapéutico sea trascendente, ¿verdad? Que no se cure nada más al individuo en el momento que está sufriendo, porque es muy fácil quitar un síntoma, ¿verdad? Y para eso pues los calmantes son magníficos. No puede usted dormir, pues tómese una taraxia y tome un sedante y se duerme, pero eso no es el chiste. Pero doctor, eso requeriría de una práctica de la medicina que no fuera tan mercantil, ¿no? Así es, el verdadero médico, y nosotros procuramos que el homeópata así sea, el verdadero homeópata, que no nada más sea un comerciante del dolor, que no sea nada más un individuo que ve en cada paciente a un cliente, sino que vea a un semejante, a un individuo semejante a él, que puede sufrir como él puede sufrir, ¿verdad? O como él ha sufrido, o como él está sufriendo también, ¿verdad? Porque a veces uno está con el mismo padecimiento que tiene el enfermo que viene a vernos, ¿verdad? O a veces con el mismo conflicto sentimental o con el mismo conflicto aflictivo de cualquier naturaleza, ¿verdad?
En contrario a eso, el extremo mercantilista lleva incluso a veces hasta a enfermar al paciente con tal de que regrese. Yo conozco por lo menos un caso de un médico que ha decidido hacer cesáreas siempre porque le permiten cobrar una cirugía en lugar de tratar de traer a los niños por la vía normal. ¿No? Esos casos ya se salen absolutamente de la medicina, ya son verdaderos individuos que no debían haber estudiado para médicos, ¿no? Y lo mismo puede haber homeópatas que alópatas que se porten mal, ¿verdad? Indebidamente, que no estén dentro de lo ético. Pero yo me refiero a los verdaderos hombres que tienen vocación de médico, ¿no? Entonces el verdadero médico debe guiarle su vocación a entender al ser humano, ¿verdad? A comprenderlo en todos sus aspectos, en los aspectos afectivos, que es lo más importante. Esa es otra cosa que insistimos mucho en la homeopatía, ¿verdad? En que el hombre sin afectos no es humano, ¿verdad? Si a usted le quitan la capacidad de amar, pues no le sirve para nada todo lo demás, aunque sea usted un gran intelectual, aun cuando sea un atleta, no le sirve para nada eso, ¿verdad? Si le quita la afectividad es la expresión más genuinamente humana, ¿verdad? Entonces, es una de las esferas en la cual ponemos más atención. Todos los síntomas de la afectividad son perfectamente constatados, perfectamente investigados por el homeópata, para tratar de influirlos a través de medicamentos que también den efectos en la afectividad. Eso es lo que quería preguntarle.